¿Y la armonía qué? Un espacio creado por Confandi para hablar de la vida, de las cosas que importan, de la familia, de la educación, de la salud, de la productividad, del trabajo. Y precisamente hoy tenemos a Marcela Londoño para hablar de este tema del trabajo. Marcela, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, feliz de poder compartir experiencias que ojalá puedan servir para muchas personas. Sin lugar a dudas, y arranco de una preguntándole sobre ese mundo del trabajo y hoy cómo podemos entender lo que se denomina gestión del talento humano. ¿Qué paradigmas han cambiado? ¿Hacia dónde va hoy? ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues el talento humano al final es todo, lo que realmente sucede en las organizaciones y desde ahí pues termina siendo complejo y hay que verlo en muchas aristas. Si uno dice que es el talento, pues es la posibilidad de que las organizaciones puedan llevar los sueños a la realidad, es la posibilidad de aprender, de evolucionar en las compañías hacia futuro. Entonces tiene todo que ver porque finalmente las organizaciones son el reflejo de la gente que trabaja en dichas organizaciones y de los sueños de esas personas y la alineación de esos sueños con los sueños de la compañía. Y creo que eso es una de las principales formas o cambios que ha habido en la gestión del talento, porque hoy cada vez el talento está más involucrado con la posibilidad de que las compañías lleven sus sueños a la realidad. Desde esa mirada, el talento termina siendo un eje fundamental para gestionar, muy en función de ese vínculo de los propósitos personales de la gente con los propósitos organizacionales, muy desde la mirada de cómo realmente hay significado en el hacer para cada una de las personas que trabajan en la compañía relacionado con el negocio, y desde ahí tú ya empiezas a construir un ambiente o un entorno relacionado con esa productividad. Entonces, desde esa mirada, pues definitivamente gestionar el talento es un arte. Es un arte, no me parece fácil, incluso porque la pregunta sería, ok, la apuesta estratégica de una organización, que es fundamental, es su núcleo, ¿cómo hace para que se hable con esto de gestionar el talento humano y de verdad ella pueda seguir su rumbo? Yo creo que es un equilibrio. Digamos que hay un sentido que para mí es lógico y finalmente tiene un orden de cómo organizarse en la compañía para el logro de la estrategia y es partir de ella. Entonces lo primero es tener una estrategia claramente definida. Dependiendo de esa estrategia ya tú debes venir a la organización a ver cómo me organizo para lograr esa estrategia, y me organizo es cómo organizo la estructura organizacional, los perfiles, las responsabilidades, ese equilibrio entre la responsabilidad y poder. Por otro lado, en un tercer plano está cómo voy a funcionar, cómo voy a operar, esa estructura, cómo se va a relacionar y cómo va a hacer que las cosas pasen. Entonces ahí entra todo ese fit cultural. En la parte del talento es clave el tema de cultura, porque la cultura finalmente es lo que permite que el ambiente sea fértil para tú poder lograr los resultados que tiene. Complejicemos esto más, usted ya lo había dicho al principio, pero voy a retomar. Una organización que tiene de pronto generación X, digamos que ya los boomers, pues no creería, pero generación X, tiene millennials, tiene centennials, y que son radicalmente distintos en muchas cosas y en la forma de abordar lo que significa para ellos el trabajo. ¿Cómo están haciendo ahora las organizaciones? Y yo no sé si hay un tip, hay un secreto para decir que este camino difícil sea más armónico. Pues mira, yo creo que en la variedad está el placer. Yo lo y de hablo pronto mucho. hasta la ganancia, ¿sabe? Y la ganancia. Y al final para mí es un tema de inclusión y diversidad desde una convicción. Porque a veces cuando hablamos de inclusión y diversidad, a veces nos quedamos pensando que es un tema de equidad de género. Y es que en realidad abordar la diversidad de una manera amplia es ser capaces de coexistir en ambientes diferentes, donde tenemos diferentes edades, pensamos distinto, venimos de lugares distintos, tenemos creencias distintas, somos de diferentes generaciones, de diferentes géneros, con diferentes tipologías, y ser capaces de articular eso en función de sacar el mejor resultado, si uno lo aprende a hacer, es maravilloso. Pero parte de una convicción, y creo que es un tema, y por eso yo hablo mucho de cultura, porque como es arriba, se irradia, y en la medida en que tú tengas una mirada libre de sesgos ante la diferencia, pues se potencializa y el ambiente lo fomenta. Marcela, hablemos ahora del talento pertinente. ¿Qué es lo que las organizaciones necesitan? Cuando hablamos de talento pertinente, ¿qué es lo que está buscando la organización en la gente? Claramente necesitamos gente que esté abierta a aprender, porque
ya cada vez el conocimiento dura menos, se reemplaza más rápido, además está disponible en cualquier parte. Entonces es muy importante que la gente esté abierta a aprender las nuevas cosas, las nuevas maneras de funcionar, totalmente abierta a adaptarse a cambios en estructura, en entorno, dentro de la organización, incluso al mismo cambio de planes o de estrategias o de indicadores que a veces uno se proyectaba con los retos para un año y ya muchas veces en el mismo año te cambian los retos, los objetivos, las metas. Entonces esa capacidad de adaptarse y siempre decir, listo, para allá vamos y cómo aporto nuevas cosas ante esas nuevas dificultades que se dan. Creo que un tema de empatía va a ser fundamental. Y la empatía también es subjetiva dependiendo de las organizaciones, pero esa capacidad de relacionarme con mis pares, con mis jefes, con los diferentes niveles de la organización y con los miembros externos o los grupos de interés diferentes de la organización, pues es fundamental. A mí me encanta pensar en la curiosidad como uno de los elementos más importantes del talento entre las organizaciones hoy en día, porque con tantos cambios siempre hay que ser inquieto. Entonces no es solo aprender de ir a leer más y adquirir más conocimiento tácito, sino desde la empatía, ser capaz de ir entendiendo el entorno y los cambios. ¿Dónde se aprende estas habilidades que usted ha dicho son las habilidades check importantes que tienen que ver con el ser? Las mismas compañías ya están abriendo la puerta a entender que esas habilidades o esas formaciones están más enfocadas en cómo poder hacer la labor de una manera más productiva, no necesariamente basado en un título que se tenga, sino en que en realidad sea práctico, fácil de aprender y fácil de aplicar. Yo siento que todavía los currículums académicos formales siguen muy orientados hacia el conocimiento, pero en ese tema de habilidades blandas de relacionamiento y del ser, creo que es más de un acompañamiento y hoy en las organizaciones, por lo menos maduras o que se han enfocado más en eso que yo conozco, están más orientadas en cómo acompañar a las personas en su proceso de aprendizaje. Marcela, hablemos de propósito, pero desde las personas, desde la persona que está en el trabajo. ¿Qué busca hoy la gente? ¿Cuál es ese propósito de vida? ¿Qué le demanda a su trabajo? Creo que las personas hoy valoran muchísimo más el tema de su calidad de vida, de poder tener flexibilidad, de poder tener horarios, dentro de ese propósito de vivir feliz y vivir ligero de equipaje en el entorno de hoy. Y eso de cara a las compañías pues implica unos retos importantes porque es abrir opciones distintas para que la gente se sienta tranquila y en equilibrio y en armonía trabajando en la organización que trabaja. En esas dimensiones de la armonía de la vida de una persona juegan varios elementos, digamos. Una es el dinero, la salud, que ya nos has hablado, salud no solo física, sino mental, la socialización. Bueno, hay distintas dimensiones porque nosotros somos un ser integral. Deme tips o recomendaciones. Si usted le fuera a decir a una organización, mire, usted tiene que poner énfasis en estas dimensiones de las personas para que tenga empleados que hagan mejor fit, que estén más contentos trabajando. ¿Cuáles serían como esos, no sé, 2, 3 secretos que usted dice, esto es clave? Pues yo creo que lo primero es conozca a su gente. O sea, sepa quién está en la compañía y no sepa como antes a nivel de qué estudió, qué experiencia tiene, de qué colegio y universidad se graduó, sino cómo vive, cuál es su familia, cuáles son sus responsabilidades, tiene ayuda, no tiene ayuda, en qué grado de bienestar coexiste, está con problemas económicos o no, qué le gusta. En la medida en que uno conoce su gente, tiene mayor facilidad para poder brindar alternativas. Claramente no llegará a un nivel de personalización uno a uno, pero sí por agrupaciones, intereses o necesidades. Y en la medida en que una organización conoce eso, puede generar alternativas que le hagan a ellos la vida más fácil. En la medida en que encuentren que la organización abre posibilidades para ayudarles con sus problemas, insisto, no de manera individual, pero hay gente que tiene aspectos y necesidades comunes fuertes. Tener entornos de apoyo o redes donde la gente sepa que puede levantar la mano, así, no para que le resuelvan los problemas, pero sí por lo menos para tener una guía, para que haya una respuesta, una flexibilidad, un apoyo. Creo que definitivamente esos son aspectos que no son estructurales dentro de las organizaciones, pero que la gente hoy valora mucho para esa armonía y esa quedarse y querer aportar a las organizaciones.
¿Y definitivamente cree que los empleados más felices son más productivos? Pues yo creo que sí, soy una convencida y trabajamos mucho para que se sientan contentos y que tengan un ambiente de bienestar, porque en la medida en que ellos están en armonía, tienen su foco también en poder hacer su trabajo bien, y eso hace una compañía más productiva. Marcela, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Nos queda claro que para las organizaciones tener el foco en lo que denominamos talento es entender que ahí hay personas y que es muy importante el desarrollo armónico de ellos. Por eso nosotros seguimos hablando y preguntándonos, ¿y la armonía qué? Hablemos con ellos. Nos vemos en una próxima oportunidad.